vamos a retomar algunos conceptos. Vamos a retomar algunos conceptos e ideas respecto a las plantas medicinales y a las drogas vegetales, y los vamos a poner en el contexto de algunos ejemplos de uso. En el primer taller, recuerden, definimos planta medicinal, discutimos sobre mitos en torno a ellas, y también definimos droga vegetal. Y empezamos ya a introducirnos, a hablar sobre el uso responsable, que comienza con el conocimiento de lo que empleamos. En el segundo taller pusimos el foco en aquello que compramos, que obtenemos o que cultivamos, y vimos ejemplos que nos mostraron la importancia de la observación para determinar la legitimidad de una droga vegetal. Esto cuando fuera posible, sin la necesidad de recurrir a los instrumentos o a las herramientas con las que contamos los científicos. En el tercer taller, la semana pasada, analizamos las fuentes de información confiable para consultar tanto las descripciones de las plantas como los usos de las drogas vegetales. Y bueno, hoy yo los invito a pensar en las plantas medicinales y en las drogas vegetales que ya son parte de nuestra rutina diaria, y analizar nuestras decisiones o acciones al momento de adquirirlas, de conservarlas, de prepararlas para su uso, y también verificar si poseen el efecto promocionado, ¿sí? Y esto lo hacemos consultando la bibliografía o las fuentes adecuadas. Entonces, ¿qué estamos usando? ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, el hecho de revisar críticamente lo que consumimos nos va a permitir tomar mejores decisiones en el futuro. Yo hice este pequeño ejercicio de pensar cuántas plantas utilizo, o mi familia lo hace, a diario, con frecuencia o ante alguna necesidad, y no lo había hecho con anterioridad, y la verdad es que me sorprendió la extensión del listado, desde las formas más simples a las más elaboradas. Con simples me refiero, por ejemplo, a ciertos alimentos funcionales o nutracéuticos, como hoy en día se los llama. Estos alimentos son apreciados o reconocidos por tener algún efecto puntual, beneficioso en el organismo, que va más allá de lo nutricional. Y por eso se les da esta denominación. Les cito algunos ejemplos. Algunos hongos, ¿sí? Que por los efectos que tienen pueden ser considerados como verdaderos fitoterápicos, ¿sí? Ahora, si vamos a otro ejemplo, un poquito más, digamos, que requiere una preparación, tenemos a las infusiones, que bueno, son muy simples de preparar, las tisanas, con las cuales nosotros obtenemos algunos principios activos, ¿sí? Si vamos a otro ejemplo, en este listado están las tinturas. Las tinturas son maceraciones que hacemos en alcohol, y aquí implica esta preparación un mayor procesamiento, ¿sí? Para obtener los principios activos. En este listado también incluía los aceites esenciales, que son productos del metabolismo de algunas plantas, que se obtienen ya por un método industrial, también puede ser artesanal, pero bueno, requiere ya métodos como la prensión, o la destilación, o la extracción, ¿sí? Y por último, en este listado breve que yo armé, están los suplementos nutricionales, ¿sí? Que bueno, son productos elaborados ya por empresas farmacéuticas, y que buscan compensar alguna carencia nutricional, o prevenir alguna condición, y en los tiempos actuales, donde nos hemos alejado bastante de un estilo de vida natural, es probable que lleguemos a requerirlos, o tal vez por alguna necesidad especial en cierto momento de nuestras vidas, ¿no es cierto? Así que bueno, teniendo esto presente, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que les traigo es sobre el uso de las hojas de eucalipto.
Bueno, un uso muy simple que le podemos dar, los ejemplos que les traigo es porque yo los uso, ¿sí? O mi familia. Los podemos utilizar para realizar inhalaciones o vaos con agua caliente, una práctica muy antigua con la que podemos aliviar estados gripales, congestión, debido a las conocidísimas y comprobadas propiedades expectorantes, antitusivas y antisépticas. Entonces, bueno, para tal fin podemos recolectar hojas, ¿no es cierto? Y aquí surge el primer interrogante, y es, ¿cuál recolecto? Yo les muestro dos imágenes. No vamos a hacer una encuesta hoy porque no tenemos mucho tiempo, pero les cuento que en la Farmacopea Nacional Argentina, ¿se acuerdan que Magalí les habló de este libro oficial? Se describe como droga vegetal a la hoja madura y seca de Eucalyptus globulus. Bueno, ese es el nombre científico. Entonces, ¿cuál de estas imágenes corresponde a Eucalyptus globulus? La imagen de la izquierda es el que muchos conocen como Eucalyptus medicinal, y la de la derecha como Eucalyptus común. Bueno, la especie medicinal es la de la derecha, ¿sí? La primera es Eucalyptus cinerea. Entonces, bueno, alguno podrá decirme, yo uso el de estas hojitas arriñonadas, grisáceas, que es Eucalyptus cinerea, y me resulta bien y me es beneficioso. Bueno, puede ocurrir porque son especies del mismo género y en algunos casos pueden compartir cierta composición molecular en aceites esenciales, ¿sí? Pero yo les traigo este ejemplo para destacar que nosotros tenemos que usar la especie que fue estudiada, ¿sí? Cuyas propiedades fueron demostradas, y es, en este caso, Eucalyptus globulus, es decir, es Eucalyptus común. Por eso aquí les muestro, ¿no?, en este cartelito, la advertencia, la identificación. Otro aspecto que yo seleccioné para hacer una recomendación es la sanidad del material. Es muy común que en las hojas de eucalipto proliferen hongos, bacterias, son patógenos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros preparamos nuestra fuente para inhalar, ¿qué ocurre? Si tiene hongos, si tiene bacterias, vamos a estar incorporando esos agentes, porque tienen propágulos muy pequeños, células muy pequeñas, esporas, los vamos a estar incorporando a las vías respiratorias. Entonces, lejos de aliviar el cuadro, lo podemos empeorar. Por eso, cuando recolectamos, debemos verificar que las hojas no tengan manchas, no tengan lesiones, es decir, que se vean lisas, de color uniforme y sin deformaciones, ¿sí? Porque, bueno, podemos poner en riesgo nuestra salud. Otro aspecto que me gustaría, bueno, aprovecho para hacer la recomendación, es cuando recolectamos, tenemos que secar muy bien el material vegetal antes de almacenarlo, ¿sí? Se seca en un lugar protegido de la luz, fresco, ¿sí? Una vez que está bien seco, lo podemos almacenar en envases bien cerrados, también protegidos de la luz, ¿sí? Y colocar la fecha, porque, bueno, durante el almacenamiento, muchos compuestos se van degradando, más aún si son afectados por la luz, por eso lo del lugar en oscuridad, ¿sí? Entonces, para las hojas, por ejemplo, podría ser 1 o 2 años. Para órganos que son más delicados, como las flores, se recomienda menos tiempo, incluso de almacenamiento. Y para las cortezas, que hemos visto algunos ejemplos, como la canela, pueden ser 3 o 4 años. Esto no quiere decir que no las podamos usar pasado ese tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que tal vez el fin que nosotros buscamos, bueno, no lo podemos conseguir porque algunos compuestos ya se han degradado, o sea, ha disminuido la actividad. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo, otro tipo de preparación de plantas medicinales, son las tinturas o maceraciones. El ejemplo que les traigo es el ajo, el nombre científico es Allium sativum. Bueno,
¿quién no lo conoce, no? Muy apreciado en gastronomía, lo usamos como alimento, lo usamos como especia, pero macerado en alcohol, para preparar una tintura, se convierte en un fitoterápico. Fíjense qué versátil. Y bueno, las propiedades son innumerables. Aquí yo solo me refiero a las que tienen que ver con el sistema cardiovascular, como, bueno, es antihipertensivo, antiagregante plaquetario, y lo traigo como ejemplo porque en casa lo preparamos como complemento del tratamiento de la hipertensión de un familiar. Y aquí un aspecto muy importante, el consumo de esta tintura fue informado al médico, y consideró que en el caso de él, podía ser usado como un complemento de la medicación de síntesis que consume y que era seguro. Esto es esencial, dado que puede haber interacciones con los medicamentos de síntesis. Bueno, el tema de la tintura yo no voy a ahondar, en la bibliografía están descritas, los métodos varían de acuerdo a las plantas, pero bueno, lo que yo quiero recomendar es que de la misma manera que cuando preparamos alimentos para consumir, respetamos normas básicas de manipulación para evitar contaminación, cuando decidimos realizar un preparado medicinal debemos ser muchísimo más cuidadosos y responsables en cuanto a la higiene personal, en cuanto a los utensilios que utilizamos, a las superficies. Bueno, ahora ya todos sabemos que utilizamos el alcohol 70 y limpiamos las superficies y somos todos expertos. De manera que eso ya no es nuevo. Así que limpiar las superficies, los recipientes, y ahí podemos hacer la maceración. También la calidad de la materia prima. Como les comenté en el caso del eucalipto, bueno, en el ajo lo mismo. Si vemos que tiene podredumbre, manchas, esos dientes los vamos a descartar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos elaborando un medicamento que vamos a consumir, en este caso por vía oral, ¿no? Vía interna. Así que, bueno, y después el alcohol, la calidad, que tiene que ser de calidad alimentaria, ¿sí? Que eso figura en el rótulo. Después el tema del almacenamiento, también durante la maceración, lugar fresco, seco, al resguardo de la luz. Y, como les indico en este cuadro, también debemos respetar la forma de administración recomendada. En el caso de las tinturas es variable, de acuerdo a las especies, pero se suelen repartir las tomas 2 o 3 veces al día. En este caso, lo que yo había leído era de 10 a 15 gotas por cada toma, era lo recomendado. Y bueno, este familiar después de unos días refirió que le ardía el estómago. Claro, al indagar, vimos que en realidad tomaba las tres dosis juntas, o sea, en una única toma. Imagínense que ya los principios activos del ajo son irritantes gástricos, le sumamos el alcohol, entonces claramente estaba resultando irritante para la mucosa del estómago. De manera que la recomendación, aún tratándose de drogas vegetales, no siempre más es mejor. Siempre mantener, respetar la dosificación y obviamente consultar al médico. Bueno, vamos a otro ejemplo, que es de un aceite esencial. Bueno, ya les conté que son productos del metabolismo de algunas plantas, que se obtienen por distintos procesos. Este ejemplo que les traigo es aceite esencial de Melaleuca alternifolia, ese es el nombre científico. El nombre vulgar es tea tree o árbol del té. Es un arbusto australiano. El nombre vulgar alude a que los colonizadores europeos, cuando llegaron a Australia, vieron que los nativos lo utilizaban y les resultó semejante al té, al arbusto del té, que es Camellia sinensis. Bueno, no es muy semejante a mi entender, pero bueno, así le quedó el nombre, pero no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, las propiedades también están largamente reconocidas como antiviral, antibacteriano, antifúngico, y lo traigo como ejemplo porque yo lo uso a menudo. Tengo predisposición a la aparición de herpes labial, esas ampollitas tan molestas que son provocadas por un virus. También lo uso cuando mi gata me araña, para pequeñas heridas. Esto es un aceite que, en general, los aceites esenciales, al ser muy concentrados,
pueden ser irritantes para la piel y no se usan puros, sino diluidos. Pero bueno, esta es una excepción, porque se puede usar puro, incluso sobre una herida. Pero, bueno, acá la advertencia que yo hago es respecto a la tolerancia. Recuerda en un taller anterior que hablamos de que había gente que tenía alergia a la aloe vera. Bueno, eso puede ocurrir, entonces, y eso es tan personal, individual, que debemos verificar la tolerancia individual. Probamos una pequeña cantidad en una pequeña superficie de la piel, y cada uno verá si manifiesta bueno, alguna irritación o no, ¿sí? Porque, bueno, los fitoterápicos no son la excepción, y las personas en personas sensibles puede haber reacciones adversas, alergias. Bien. Y otra recomendación es, en este caso, que los productos sean certificados. Yo acá me refiero a que conocer el establecimiento productor. Piensen que estos aceites, algunos se producen por extracción con solventes. Esos solventes pueden no estar habilitados para su uso como medicamentos, pueden quedar rastros en el aceite. Es decir, si nosotros no sabemos, no conocemos el origen, si no está debidamente identificado el establecimiento con su director técnico, piensen que si tenemos una reacción adversa, ¿cómo hacemos para realizar un reclamo, una denuncia? Es decir, no hay modo de rastrear al responsable. Y vuelvo a decir, si bien son productos que son de uso externo, bueno, eso no significa que no nos puedan ocasionar un problema severo. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Traigo como ejemplo de suplemento nutricional a espirulina, que es una alga, una cianobacteria o alga verde azulada, le llamamos, microscópica. Acá vemos una imagen, es muy bonita, tiene forma helicoidal. Bueno, es muy apreciada por su contenido proteico y por sus propiedades como inmunomoduladora y adaptógena. Su uso es muy antiguo. Ya los aztecas la recolectaban de los lagos de altura, y bueno, de manera empírica ellos sabían que era beneficiosa para la salud. Se comercializa en comprimidos, en polvo, en granulado, está bastante en boga. Yo la consumo hace muchísimo tiempo porque, como complemento, ya que consumo poca carne, es decir, está especialmente indicada en dietas vegetarianas o veganas. Y aquí la advertencia es nuevamente que sea un producto certificado, sea producido por un laboratorio bajo las normas imperantes. Y bueno, en mi caso, yo pude determinar la legitimidad porque tengo acceso a un microscopio y bueno, lo pudimos mirar. Esta es una imagen que obtuvimos con los alumnos de farmacobotánica, y acá se ve el organismo solito, no hay otro organismo, no hay materia extraña, no hay impurezas, pero bueno, no todos cuentan naturalmente con instrumental adecuado, así que bueno, háganse amigos de un botánico y tal vez los pueda ayudar. Y otra advertencia que quiero realizar es respecto a la tolerancia, nuevamente. En este caso, al tener un contenido proteico tan alto, tiene todos los aminoácidos esenciales, es muy rico en proteínas. Cada quien deberá verificar si no le provoca malestar gástrico, porque este complemento puede ser utilizado, como en mi caso, complemento nutricional, pero también hay personas que lo usan en convalecencia de alguna enfermedad, o incluso los deportistas para aumentar la masa muscular, y claramente la dosis no va a ser igual, y puede provocar malestar gástrico si es consumida de manera inmediata en dosis elevadas. Bien, bueno, acá, no sé los nombres, está el nombre científico, ¿no? Artrospira. Lo había pasado por alto. Bueno, ahora, y como sorpresa, les cuento que tenemos algunos invitados que nos han dejado su contribución, sus videos, y vamos a verlos seguidamente. Pueden dirigir a ellos las preguntas que deseen al chat y luego serán respondidas. En primer lugar, escucharemos a Nicolás de Palma. Él es farmacéutico egresado de nuestra universidad,
y magíster en plantas medicinales, y es parte de este proyecto de extensión. Vamos a escuchar a Nicolás. En la Universidad Federal de Río Grande del Sur, aquí en Porto Alegre, en Brasil. Bueno, les cuento un poquito. Yo fui ayudante de farmacobotánica algunos años, fui ayudante de farmacogonesia también, que son materias de la carrera de farmacia, ¿sí? Que tratan sobre plantas medicinales. Y nosotros como farmacéuticos tenemos una gran responsabilidad en relación al uso, ¿sí? Consciente de plantas medicinales y medicamentos de origen sintético y demás. Entonces, yo ahora estoy estudiando una especie que es una especie que produce alcaloides, y en realidad sabemos que las plantas son una fuente importantísima, ¿sí? De productos naturales que nos permiten, digamos, paliar las diferentes enfermedades que existen, ¿sí? Y que son una fuente muy promisora de recursos que nos ayudan a combatir enfermedades, pero que a la hora de utilizarlas debemos tener ciertas precauciones. Nosotros como farmacéuticos vemos que a veces el uso es indiscriminado y está errado, porque a la hora de usarlas debemos tener todos los cuidados, ¿sí? Entonces las plantas, muchas personas piensan que que hacen bien, pero también hacen mal. Entonces a la hora de usarlas tenemos que tener ciertas precauciones, ¿cierto? Entonces las plantas también, como así hay medicamentos que interactúan entre ellos, hay medicamentos que también interactúan con plantas medicinales. Entonces, a la hora de dispensarlas, ¿sí? El farmacéutico de dispensarlas y el paciente a la hora de usarlas debe ser consciente de los riesgos que puede causar tanto el uso excesivo como el uso concomitante con otros medicamentos. Entonces, lo bueno es que la naturaleza nos aporta diferentes recursos, ¿sí? Que nos sirven para combatir enfermedades, tratarlas y demás. Hay muchísimos fármacos de origen natural y que de ninguna manera se pudieron convertir o se pudieron obtener de forma sintética. Entonces valoremos el uso de la naturaleza, pero hagamos un uso consciente y racional de estos medicamentos. Otra cosa importante es que cuando el paciente va a comprar a la farmacia, pregunte, si le pregunta al farmacéutico o se asesore de qué es lo que está consumiendo, ¿sí? Porque como les dije anteriormente, hay muchas interacciones, ¿sí? Que a veces no son previsibles, pero otras veces sí, ¿sí? Es como también la cantidad que uno va a utilizar. Entonces, no estoy alentando el uso, ¿sí? Indiscriminado de plantas medicinales, pero sí estoy alentando el uso consciente, el uso racional, ¿sí? Y es importante también que si el paciente tiene una reacción adversa o siente alguna cosa diferente después de consumir esa planta, también lo alerte al farmacéutico, ¿sí? Porque él puede hacer un estudio, un acompañamiento, un seguimiento, ¿sí? De ese paciente y los efectos que produjo aquella planta medicinal. Entonces, si bien las plantas son buenas, también pueden ser malas. Entonces debemos valorizar el uso, ¿sí? De la naturaleza, pero también tener en cuenta que pueden ser dañinas, ¿sí? Entonces, espero que este videito les sirva para racionalizar un poquito más eso, ¿sí? Y tomarnos las cosas con un poco más de cuidado y de seriedad a la hora de usar plantas medicinales. Espero que estén bien y les mando un abrazo desde Porto Alegre. Bueno, muy bien. Vamos a intentar compartir nuevamente. Si ya diste el permiso, yo creo que debería funcionar desde tu Genially, así que si querés compartir desde ahí, debería funcionar. Claro, vamos a intentar. Tenemos a continuación el audio de Ana Inés Ilianes, médica familiar y docente del Departamento de Ciencias de la Salud,
A ver si se escucha. ¿Se escuchó hasta ahora? No, porque no compartiste pantalla. Ay, perdón. Muy bien, muy bien. Aquí voy de nuevo. Aquí voy de nuevo. Mi especialidad es medicina familiar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Inés Ilianes. Yo trabajo como médica. Mi especialidad es medicina familiar y salud comunitaria. Hace 20 años que trabajo en el sistema público y en el sistema privado. Y en ambos escenarios de trabajo, con frecuencia, es oportuno que tanto usuarios como usuarias que llegan a la consulta compartan conmigo el uso de plantas con un objetivo, una pretensión en salud. Y digo esto porque me interesa que tengamos en cuenta, compartiendo con ustedes, que ese uso de la planta medicinal no siempre va en busca de aliviar un padecimiento, sino que muchos de los usuarios y las usuarias lo realizan con el objetivo de preventivo y aliviar padecimientos no orgánicos. En la mayoría de las oportunidades y coincidente con la bibliografía disponible, con la evidencia disponible, la mayoría ha obtenido ese conocimiento del uso de la planta medicinal en ámbitos familiares, es decir, no es casual que sea un conocimiento que se haya incorporado de generación en generación, tanto en el momento y en la instancia del reconocimiento de las plantas, como así también en su preparación y elaboración y en la modalidad del consumo con una finalidad, ya sea terapéutica o preventiva. En ese sentido, para mí resulta muy importante en la consulta y en los encuentros con la comunidad poder indagar en relación a estas cuestiones. Es decir, de dónde estas personas han obtenido ese conocimiento y ese saber para, de alguna manera, garantizar el uso responsable de estas plantas con una finalidad medicinal. Sin lugar a dudas, lo que uno encuentra en la práctica está orientado a identificar cómo las personas son sus propios artesanos o armadores de resolución de problemas. Hay un autor que quizás ustedes conozcan, que se llama Menéndez, que es médico y es antropólogo, que hace referencia a los diferentes modelos de atención que tenemos las personas en busca de prevenir o tratar un padecimiento. Y en esta categoría que él nombra de este modo, incorpora los modelos de autoatención y los modelos sostenidos en el uso de saberes populares o tradicionales. Quizás es frecuente en la actualidad que todos los usuarios y usuarias de los sistemas de salud de alguna manera vayan articulando, incluso hasta superponiendo modelos de atención más sostenidos por la medicina occidental, como que es en lo cual yo me formé, como así también se vaya articulando con esos conocimientos que son más propios del ámbito del conocimiento popular y de los saberes populares. Sin lugar a dudas hay como una diferencia
importante en el contexto en que uno trabaje. En los contextos de trabajo como médica más urbanos es menos frecuente esta incorporación de las prácticas con plantas medicinales, y cuando nos vamos hacia ámbitos más rurales de trabajo, generalmente se observa en la consulta con más frecuencia. Un punto que me parece fundamental es que en la medida que los equipos de salud sean permeables y generen un vínculo y continuidad con estas usuarias y usuarios, sin lugar a dudas esto va a aparecer con más frecuencia. Es decir, todavía en la actualidad, pese a que se han modificado los vínculos y aquellas viejas asimetrías que había entre la médica y el usuario o el paciente, ¿no? En ese momento se definía de esa manera, en esa relación médico-paciente que antes era más distante, y que quizás generaba cierta necesidad de ocultamiento en relación de los pacientes a cómo resolvían ellos sus problemas de salud. En la actualidad eso se ha vuelto mucho más equilibrado, las personas nos cuentan sobre cuáles son sus búsquedas para aliviar sus padecimientos. Sin embargo, creo yo que debe generarse un clima de entrevista que así habilite a que a cada una de las personas pueda expresar esta utilización sin verse juzgada o sancionada por los equipos de salud que sostienen o reproducen prácticas solo desde un modelo de atención dominante, como puede ser el modelo médico hegemónico, o el modelo sostenido, centrado en lo médico y centrado en el padecimiento o en la enfermedad. En conclusión, un poco para no hacerlo muy largo, lo que quiero transmitirles es que en tanto nosotras y nosotros nos sostengamos en un concepto de salud entendido como un proceso, ¿no?, de salud, enfermedad, atención y cuidado, que está determinado por condicionantes culturales, históricos, económicos, y sin lugar a dudas esos determinantes van a definir, condicionar claramente el modelo en que la persona busca aliviar o prevenir un padecimiento en salud. Y en esa búsqueda integrarse distintos modelos. El modelo occidental, que es el que más frecuentemente yo me he formado y que ejerzo, con otros conocimientos, con otros saberes, y en la medida que los equipos de salud permitan y habiliten a que las personas nos compartan esas búsquedas, va a ser seguramente mejor esa articulación entre esos diferentes modelos de resolver un padecimiento. Por eso nosotras hacemos tanto hincapié en la necesidad de que sea un conocimiento que haya llegado a esos usuarios y usuarias de salud de manera confiable y responsable. Es decir, que haya sido a partir, aún desde un saber popular, pero que sea a partir de quien haya sido experto en lo empírico, con el reconocimiento de esas plantas, con la elaboración y la producción de esas plantas y con ese conocimiento en la terapéutica. Eso incluso en tanto no se tenga ese conocimiento, que la búsqueda de esa utilización, de ese modo de resolver esos padecimientos, sea cumpliendo determinados criterios de certificación de lo que se está consumiendo, y por el otro lado, en la medida que uno pueda tener ese saber en conocimiento del equipo de salud, va a ser mejor la articulación, evitando así efectos adversos, efectos que sean nocivos para aquella persona que elige articular, ¿sí?, con estos distintos modelos de atención en salud. Bueno, espero que les haya resultado útil mi aporte y que quedo a disposición para otras consultas
que puedan surgir a partir de este video que comparto con ustedes. Gracias. Bueno, ahora tendremos la palabra de la farmacéutica Silvia Godoy, que es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca. Bienvenida, Silvia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha Sí, muy bien? bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que el público es diverso, según estuve hablando con Viviana. Un saludo para todos. Y bueno, me alegro de haber visto a mis precedentes y a Nicolás, que bueno, que también fue alumno mío. Es bueno ver que está haciendo su doctorado en Brasil. Así que uno se va enterando desde aquí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Como farmacéutica, o sea, aparte de estar enamorada de mi profesión, he hecho la carrera de farmacia, tiene, bueno, tiene botánica, que hemos hecho con Viviana. Viviana nos padeció. Después hicimos farmacobotánica y después farmacognosia, que es allí donde se extraen los principios medicinales de las plantas. Y después, bueno, farmacotecnia, que es la formación de medicamentos. O sea que el farmacéutico en toda su cátedra va llegando a la conclusión de que la planta medicinal es un medicamento. Y cuando empezamos a leer, por ejemplo, un libro como el Alonso, nos damos cuenta cómo el hombre desde la prehistoria ya fue observando a los animales, el comportamiento que tenía intuitivo, como, qué sé yo, por decirles, quizás ahora les parezca infantil, pero llegó después a la conclusión de que dentro de las plantas había medicina, como por ejemplo, no sé, me acuerdo en este momento de las golondrinas, que agarraban una plantita que se llamaba celedonia y frotaban a los ojitos de sus pichones, o las comadrejas lastimadas se tiraban sobre el llantén, o las cigüeñas por allí para purgarse iban al mar y el agua, tomaban el agua y lo aplicaban después tipo enema, los mandriles con las retamas. O sea, en la historia, desde el comienzo de la historia, se han utilizado las plantas medicinales, hasta que después, bueno, vino la industria farmacéutica y se hace todo en forma masiva. Pero como bien dijo Nicolás, no todo se puede hacer. Por ejemplo, la línea de venoterápicos, que son medicamentos para varices, medicamentos para hemorroides, flebitis, eso es todo medicamento a base de plantas medicinales. Es importantísimo el uso de plantas medicinales como medicación, pero como dijeron mis precedentes, también como cualquier medicación hay que ver la dosis y hay que ver qué planta es la que yo estoy tomando. Si yo soy un paciente crónico, lo primero que tengo que hacer es decirle tanto al farmacéutico o al médico mi condición. ¿Por qué? Porque alguien habló de las interacciones y eso es importantísimo. Hay muchas plantas que interaccionan con la hipertensión, hay muchas plantas que interaccionan con la diabetes, hay muchas plantas que interaccionan con EPOC, colesterol, entonces hay que tenerla en cuenta. O sea, nosotros, como les dije al principio, la planta medicinal es un medicamento más. Y después hay que tener en cuenta, sin ánimo de asustarlo, pero bueno, según el Hospital El Gutiérrez, las intoxicaciones folclóricas se llaman, son las intoxicaciones por plantas medicinales y muchas veces por plantas que se le dan a los niños, como dijo la doctora anterior. A veces en la ciudad no se utilizan tanto, pero si nos vamos un poquitito de las grandes ciudades se utiliza mucho. Yo suelo viajar a una ciudad de Neuquén y allí utilizan mucho las plantas medicinales. Pero bueno, hay intoxicaciones por anís estrellado, que ya se sacó del mercado, o sea, no se debería usar el paico, cola de quirquincho, son plantas que han dado ya dolores de cabeza. La efedra, o por ahí pasan de uso de venta libre a uso más controlado. Así que hay que tener en cuenta, como ya les dije, hay plantas muy buenas como los venoterápicos, hay plantas muy buenas como la pezuña de vaca para diabetes. Hay que tener en cuenta que tienen una dosis, tienen un tiempo, tienen una conservación. Muchas veces vemos que hacemos
infusiones en aceites. Nosotros más que el alimentario usamos el alcohol farmacopea, calidad farmacopea, porque bueno, a nosotros se nos exige que todo lo que sale de la farmacia como preparado sea calidad farmacopea. Así que bueno, nosotros preparamos tanto tinturas, maceraciones. Hoy en día estamos a punto de empezar a preparar todo lo que es cannabis, porque todos deben haber escuchado que bueno, la reglamentación ahora habilita a las farmacias. Así que bueno, estamos trabajando en eso como para dar productos de calidad, que sean seguros, que sean efectivos, de acuerdo a nuestra formación. Y como alguien dijo, si vamos a comprar plantas medicinales, yo les aconsejo que lo compren en una farmacia y que sean rotulados, o sea, que tenga el laboratorio productor, ya sean hierbas medicinales o que sean suplementos dietarios. En ese caso no hay problema, lo pueden comprar en cualquier dietética, o medicamentos, bueno, a base de plantas medicinales, pero que todo tenga rótulo. No puede haber hoy en día, como nos suele suceder, nos traen a veces un frasquito que no tienen ni idea de lo que tiene adentro de ese frasquito. Ha sucedido mucho, insisto, con el tema de cannabis, porque yo estoy bastante involucrada, que han traído muchas veces aceite y por ahí dice de semilla. Otra cosa que es importantísima, que escuché en una clase anterior, saber cuál es el órgano de la planta donde está el principio activo. Si yo me acuerdo que en una oportunidad me pedían bardana para psoriasis, y en realidad yo conseguía bardana, pero conseguía las hojas, pero el principio activo estaba en la raíz. Entonces hay que tener en cuenta bien, yo no puedo utilizar el ginseng, la parte aérea, o sea, las hojas, yo tengo que usar la raíz. O sea, cada principio activo está en un determinado órgano y en una determinada especie. Así que hay que tener en cuenta esas situaciones, y por allí, bueno, obviamente uno no tiene por ahí la formación o no sabe, pero bueno, siempre le decimos consulte al farmacéutico, en nuestro caso, que es el que en realidad estudió, se formó. Pregunte si hay interacciones, por ahí si viene un paciente y quiere consumir, no sé, ginkgo biloba, por decirle, el farmacéutico le va a preguntar si está tomando algún anticoagulante, si va a tomar ginseng, si es hipertenso o si va a tomar algo a base de efedra. Entonces hay que tener en cuenta que las plantas medicinales son un medicamento más. Yo soy docente de farmacia clínica y hacemos ensayos de pacientes con farmacéuticos, y escribimos todo el perfil farmacoterapéutico, o sea, todo lo que el paciente toma, si toma enalapril, si toma aspirina, si toma, bueno, también incluimos las plantas medicinales como si fuera un medicamento. Y lo importante de eso, lo más importante es que le digan al médico la planta que están tomando. No le tengan miedo, no le tengan pudor ni vergüenza, porque es su realidad. Doctor, yo tomo esto, doctor, yo tomo esto otro. Que en realidad el médico, más que retarlo, lo va a acompañar o le va a decir si le conviene o no le conviene cierta medicación. Así que bueno, eso es lo que yo quería decirles. Me alegro mucho que se estén formando, porque bueno, se ve que si hay tanta gente interesada, realmente las plantas medicinales están haciendo una vuelta a la naturaleza. Pero bueno, hay que tener cuidado. Yo sinceramente les podría escribir un libro de anécdotas. El otro día vino una señora que tenía unas verruguitas en el cuello y se había puesto una crema muy famosa que se vende por catálogos para sacar verrugas. Hay cosas que son de dermatólogos, no ensayen, no hagan pruebas, porque a esta señora le agarró una terrible inflamación porque eran verrugas alrededor del cuello y está cerca de la glotis, puede acarrear un edema de glotis. O sea que tengan en cuenta que las plantas medicinales son no es, o sea, no lo banalizamos, no es una plantita, es una medicación más. Así que bueno, eso es lo que puedo aportar. Bueno, y realmente estuve viendo
los contenidos de este curso veo que han aprendido bastante. Gracias, Viviana, por la invitación y bueno, si hay alguna pregunta, dispuesta a responderles. Gracias, Silvia. Seguramente las preguntas las harán en el chat y después haremos una recopilación. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente disertante, invitada, que nos dejó su reflexión, la directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, la abogada Mercedes Patiño. La escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer a la doctora Viviana Cambi, directora de este proyecto Educación para el uso responsable de fitoterápicos en Bahía Blanca, por invitarnos a participar. Y puntualmente nuestra participación tiene que ver con el deber de información. Sabemos que en la actualidad la difusión y la utilización por parte de los consumidores o de también los vecinos de la ciudad de distintas plantas medicinales como digamos medicación o para paliar ciertas enfermedades es muy común. Esto ocurre así porque bueno, desde la ciencia hay bastante, o sea, si bien se han podido transformar químicamente algunos o producir químicamente algunos productos medicinales, en otros se ha hecho dificultoso, por lo tanto se utiliza, se sigue utilizando plantas naturales como productos medicinales. Esto está totalmente reglamentado y por eso es importante el deber de información, para que la gente, que digamos dentro de la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, en su artículo 4, se refiere específicamente a la necesidad de que el consumidor tenga información clara, información precisa sobre el producto que está utilizando, que está consumiendo, sobre todo cuando ese producto tiene que ver con su salud, con su seguridad y si es un producto riesgoso. Bueno, actualmente entonces hay toda una legislación que está reglamentando el uso de estos productos y bueno, puntualmente, primero tienen que estar autorizados por el ANMAT y segundo, viendo que nosotros en estos talleres tenemos la participación activa del Colegio de Farmacéuticos también, porque son puntualmente ellos quienes mejor nos pueden informar, en el caso puntual, dar las indicaciones precisas sobre el uso de cada una de estas plantas medicinales y sus efectos terapéuticos. Muchas de esas plantas pueden tener efectos adversos, pueden tener contraindicaciones. Entonces, eso es puntualmente lo que podemos aportar a este proyecto, que se cumpla con el deber de información. Un deber que es, como dije, fundamental para mí, para que la gente pueda, conociendo, tomar las decisiones que en este caso son sobre su salud. Por eso vuelvo a agradecer y desde nuestra oficina lo que nosotros podamos aportar. Espero que el año que viene tengamos otro proyecto, otro programa en el cual podamos participar. Así que para profundizar sobre este tema, para darle mayor difusión en la ciudadanía y bueno, siempre dispuestos a colaborar y el granito de arena que nosotros podamos aportar a todo esto. Así que muchísimas gracias, quedamos a disposición. Nosotros estamos en la calle Donado 242,
de Bahía Blanca. En este momento no atendemos en forma presencial, pero sí pueden mandarnos un mail a omic@bahia.gov.ar o bien llamar a nuestros teléfonos en el horario de 8 a 13. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Cambi por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muy interesante todo lo que se ha expuesto, lo que han comentado otros invitados. Así que como conclusión, luego de todo lo que escuchamos, queremos apelar a la responsabilidad de cada uno al momento de usar plantas medicinales, insistir en la consulta a los profesionales de la salud, ya sea nuestro farmacéutico de confianza, nuestro médico, acerca del uso de fitoterápicos, y como bien decía Silvia, no tengamos temor de plantear estos temas y seamos sinceros acerca de lo que usamos para obtener el mayor beneficio posible cuidando nuestra salud. Bueno, ahora vamos a escuchar a Florencia, que es estudiante de la licenciatura en Ciencias Biológicas y es parte de este proyecto de extensión, y tiene algo que contarnos. Hola, mi nombre es Florencia, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Biológicas en la UNS, estoy en el último año de la carrera. Lo principal que me motivó de hacer parte de este proyecto, además de también querer aprender más sobre las plantas medicinales, porque si bien, en mi caso como estudiante y luego como profesional, siempre se puede aprender más cosas, además de las que uno ya sabe, es poder lograr comunicar muchas de las cosas que aprendemos durante la carrera y que luego seguimos aprendiendo cuando somos profesionales, de lograr volcar eso a la comida, porque particularmente en mi experiencia personal, la carrera me ha brindado muchísimas herramientas, muchísima información, de forma tal de que yo puedo tomar casi cotidianamente decisiones respecto también a mi vida y a mi salud, todas decisiones fundamentadas en cosas que me fueron enseñando, y me parece muy importante lograr trasladar todas estas cosas que fuimos aprendiendo a la comunidad, y me parece una excelente oportunidad cuando se llevan a cabo este tipo de proyectos, y en este caso con las plantas medicinales, frente a una gran necesidad y una gran demanda de información que tiene la sociedad. Uno lo puede ver muchísimo en las redes sociales, y los talleres cumplen un rol importantísimo en este momento de la sociedad, cuando hay muchísima información al alcance de uno, pero no toda esta información es correcta, y muchas veces es peligrosa. Así que es eso en particular que hizo que me acercara a formar parte de este proyecto. Espero que les sea útil, seguramente debe ser así, y que sea a gusto de ustedes. Bueno, muy bien. Y para finalizar, tenemos las palabras del secretario de Cultura y Extensión, Magíster Juan Sebastián Slachter, que nos dejó unas palabras para compartir. Lo escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Slachter, soy el secretario general de Cultura y Extensión Comunitaria. Agradezco esta convocatoria a participar en el cierre de estos talleres, que están enmarcados en el proyecto de extensión Farmacia Natural, Educación Responsable para el uso de fitoterápicos en Bahía Blanca. Quiero agradecer tanto a las disertantes, Viviana, Vanessa, Magalí y Karina, como a todo el equipo de trabajo que está detrás de este proyecto de extensión. Es notable realmente el trabajo que han realizado en cuanto a la preparación del material, a la adaptación con las plataformas, al formato interactivo, tanto con los cuestionarios en vivo como las respuestas a los chats y a la página del Facebook. Es importante destacar que estos talleres, que son gratuitos y de acceso a público en general, fueron pensados en primer momento para desarrollarlos en formato presencial,
pero con un gran trabajo de adaptación han logrado llevarlo a un formato virtual, no solo garantizando que se realice de forma exitosa, sino también teniendo un gran alcance, donde tenemos participantes incluso de distintos lugares del país, del mundo. Solo restan dar palabras de agradecimiento y felicitaciones por el trabajo realizado, así que los felicito y muchas gracias por esta convocatoria. Bueno, y así terminamos con este taller de este proyecto de extensión. Le cedo la palabra a Viviana, si quiere acotar algo más, a Magalí o a Vanessa. Bueno, estamos en la despedida, así que, bueno, por un lado quiero agradecer enormemente a los invitados especiales que tuvimos hoy, que de alguna manera son parte del proyecto también. Pero la verdad es que Nico desde Brasil, que nos haya mandado su video, Ana su video, aunque está atendiendo en el consultorio, Silvia, que vi que está en la farmacia, Mercedes, que también se tomó el trabajo, y muchas gracias, Pamela Cantero, que sé que estás presente y que fuiste una gran artífice para que tuviéramos el video de Mercedes. Y bueno, Florencia, una representante del grupo grande de alumnos que tenemos como parte del proyecto y que se atrevió a dar su palabra, y obviamente al secretario de Extensión y Cultura que nos posibilitó andar este proyecto. Yo solo les quiero decir que este proyecto o lo que hicimos con este taller es el punto de partida. Vemos que hay muchas ganas de aprender. De aprender nunca se para. Es un camino de inicio y esta responsabilidad de la que tanto estuvimos machacando tiene que ver con nuestro conocimiento. Entonces, allá vamos. A través de las redes vamos a seguir estando activos, con mensajes, con videos cortos, con noticias. Si quieren algún tema del que hablamos, nos pueden mandar conectarse y bueno, podemos disparar, hablar de algún tema en particular. Así que bueno, estemos en contacto y sigamos aprendiendo, y nosotros de ustedes un montón. Así que ahora Vanessa les tiene que decir algo y bueno, por mi parte seguimos en contacto. Bueno, también sumarme a lo que dijo Vivi recién y bueno, lo que fuimos diciendo siempre en todos los talleres. Esto no es una despedida, nos vamos a seguir leyendo en redes, nos pueden seguir haciendo consultas. De hecho, les vamos a seguir subiendo algunas sorpresas, así que estén atentos. La bibliografía que tanto nos están pidiendo, eso es algo que tenemos pendiente, pero dennos un poquitito de tiempo porque estuvimos a full con la organización. Ahora nos vamos a poner a recolectar el material para acercarles algunos ejemplos. Y también lo que les vamos a compartir, ahora en un rato lo voy a subir a Facebook y van a tener un videito explicativo. Nos pareció interesante que todos puedan compartir un mensaje o algo que les haya quedado del curso, una frase. Les vamos a dejar un enlace, van a ver que es una herramienta de estas tecnológicas que les presentamos, distinta, que no la usamos hasta ahora, pero que es fácil de usar. Igual van a tener el videito para apoyarse, para que nos dejen ese mensajito. Después todos los mensajitos los vamos a poder descargar como una foto, en un formato, y lo vamos a subir a redes para que todos puedan leer lo que todos quisieron compartir. Por eso, si quieren compartir no solamente un mensaje particular, sino una frase o algo que les parezca que representa lo que fue este curso para ustedes, ahí los vamos a estar leyendo, y también nosotros vamos a estar dejando mensajes. Y por ahí lo que me gustaría para cerrar y contarles es que este ciclo de talleres se pudo desarrollar porque está en el marco, como comentó el secretario, de un proyecto de extensión, y todos los proyectos de extensión universitarios lo que hacen es tratar de ver alguna problemática o alguna necesidad de la comunidad y dar respuesta a eso. Como dijo Karina al principio, de este proyecto pueden participar docentes, no docentes, estudiantes, ¿sí? A veces son directivos, autoridades, todos nos ponemos juntos a trabajar para tratar de darle una solución a algo que vemos que falta, o que falta información, o una temática especial como esta. Y digamos que es como nuestra forma de todos los que estudiamos en la universidad pública de devolver un poco
todo ese conocimiento o esa oportunidad que tuvimos de capacitarnos y estudiar, y de esta manera lo vemos también como esa forma de devolverle a la comunidad, que fue la que nos subsidió, nos pagó los estudios, poder contribuir nosotros hacia la comunidad con algo. Así que, bueno, esto creo que es un cierre de una etapa, pero como dijo Vivi, estamos pensando en otras actividades, y bueno, quizás también en algún momento en otro ciclo de talleres, ¿o no, Vivi? Sí, cómo no, sí. Gracias Bueno, a todos. muchas gracias.